La India actual es como una vaporera gigante. 1,400 millones de personas están ahí dentro, siendo cocinadas. Las 24 horas del día, sin interrupción. Según reporta la cadena estadounidense CNN, la sensación térmica en partes de la India es extrema, disparándose a un nivel letal de 60 grados Celsius. Y lo más absurdo es que, apenas el 27 de abril de este año, de las 100 ciudades más calientes del mundo, la India ocupaba 95, todas ellas registrando más de 43 grados Celsius. Para principios de mayo de 2026, las temperaturas en el norte de la India entraron por completo en un modo fuera de control. Entre ellas, ciudades como Banda, en Uttar Pradesh, superaron los 46 grados Celsius, mientras que Nueva Delhi alcanzó los 42,8 grados Celsius, un total de 5 grados Celsius más alta que en el mismo periodo de años anteriores, rompiendo el récord de la temperatura más alta para un mes de abril en 4 años. Al caminar por las calles de Nueva Delhi, el asfalto está tan horneado que se derrite, y cuando las suelas de tus zapatos lo pisan, incluso se pega y estira en hilos. Hasta los volantes de los autos están tan calientes que no se pueden tocar, especialmente en el pueblo de Balodi, en Rajasthan. Se registró directamente una terrorífica temperatura de 51 grados, rompiendo de golpe el récord nacional de temperatura más alta, que se había mantenido intacto por 70 años desde 1956. ¿Por qué la India se está calentando de una manera tan ridícula? Porque cumple casi con cada una de las condiciones fatales requeridas para crear un infierno de alta temperatura. Primero, el calentamiento global. Incluso si la temperatura promedio global sube solo 1,5 grados Celsius, en regiones tropicales y subtropicales como la India, debido al efecto de varianza extrema, eso se transforma instantáneamente en un pico de 30 a 40 grados. La temperatura base de la India ya era muy alta de por sí, así que este pequeño incremento se convirtió en la gota que derramó el vaso. Segundo, la estructura geográfica única de la India. Todo el norte de la India es esencialmente la enorme cuenca de la llanura del Ganges. Al oeste está el desierto de Thar, inyectando olas de calor sin interrupción, mientras que al norte, la cordillera del Himalaya bloquea todo por completo. El aire caliente entra, pero no puede salir. Como resultado, todo el subcontinente es como una olla de hierro gigante con la tapa bien cerrada. Y lo peor es que, el monzón del Océano Índico de este año mostró una anomalía evidente. En condiciones normales, hacia finales de mayo, el monzón húmedo del Océano Índico avanza hacia el norte, trayendo un descenso de temperatura y lluvias a la India. Este año, el alta presión subtropical está excepcionalmente fuerte, y se posicionó antes de tiempo, como un enorme domo de cristal transparente. Se plantó directamente sobre el subcontinente, formando una cúpula de calor extremadamente opresiva. Esto impide que el aire caliente circule, lo que significa que el calor solo puede acumularse en la superficie, horneándola una y otra vez. Como consecuencia, la temperatura del suelo sigue subiendo. Lo que lleva a la gente a la desesperación absoluta es que, esta ola de calor ni siquiera da tregua por las noches, mientras que el Himalaya actúa como una barrera natural, por un lado protegiendo a las regiones de China en la misma latitud, de ser golpeadas directamente por el aire extremadamente frío. Por el otro lado, convierte a la llanura del Ganges, al sur de la cordillera, en la tapa de una olla caliente gigante, haciendo que disipar el calor sea increíblemente difícil, incluso si te aguantas los dientes y resistes hasta la madrugada. La temperatura sigue manteniéndose por encima de los 35 grados, dejando absolutamente ninguna ventana de enfriamiento para tomar un respiro. En otras palabras, los ciudadanos están atrapados en un infierno de calor implacable las 24 horas del día. Actualmente, partes de la India ya han comenzado a registrar muertes masivas por golpes de calor. El Tribunal Superior de Rajasthan incluso declaró públicamente que cientos de personas han fallecido este mes, exigiendo al gobierno declarar el estado de emergencia nacional por altas temperaturas. Según datos públicos, solo en los estados de Andhra Pradesh y Telangana, el número de muertos ya se acerca a las 1,200 personas. Y estas son solo las cifras que se han contabilizado. Las vastas zonas rurales de la India no tienen un sistema completo de estadísticas de muertes por calor en absoluto. Muchos ancianos, obreros y personas de escasos recursos pueden morir por deshidratación, paros cardíacos o agotamiento por calor, pero al final no serán registrados como muertes por calor. Los expertos advierten que, para el año 2050, el calor en la India podría superar el límite de supervivencia de un ser humano sano. Algunos se preguntarán, ¿por qué los indios no encienden el aire acondicionado? ¿Acaso es porque no les gusta usarlo? Ese tipo de comentarios realmente demuestran una absurdidad y frialdad al estilo de que coman pasteles, totalmente desconectada de la realidad. La gran mayoría de los indios simplemente no pueden pagar un aire acondicionado. Al menos el 80% de la población de ingresos bajos y medios en todo el país no tiene forma de disfrutar de los beneficios del aire acondicionado. En Dharavi, en Bombay, o en los suburbios de Nueva Delhi, dentro de las estrechas chozas de lámina, la temperatura es incluso más alta que en el exterior. Su única herramienta para refrescarse podría ser solo un ventilador viejo y roto que hace ruido, o incluso un simple abanico tejido de paja. E incluso si vamos un paso más allá, aunque tuvieras un aire acondicionado, no sirve de nada. Sin electricidad, es solo un pedazo de chatarra. Además, el pico de consumo eléctrico en toda la India ya se disparó a 256 gigavatios, estableciendo un récord histórico. Sin embargo, la estructura energética de la India está sumamente deformada. Hasta un 70% de la electricidad depende de la generación por carbón. El calor extremo provocó que los ríos se secaran, y las minas de carbón se inundaran, haciendo que la eficiencia de la extracción y transporte de carbón cayera en picada. El inventario de carbón de las plantas termoeléctricas en toda la India promedia solo lo suficiente para 8 a 24 días, quedando muy por debajo de la línea roja de seguridad. Y para colmo de males, debido a que la situación en el Medio Oriente sigue inestable, los precios de la energía importada aumentaron,
dejando a las ya golpeadas reservas de divisas de la India en una situación aún más crítica. Toda la red eléctrica de la India ha sido empujada al borde del colapso. El enorme déficit en el suministro de energía ha traído consecuencias catastróficas. En las zonas rurales, los apagones diarios que superan las 10 horas son la norma. Las bombas de agua se convirtieron en adornos, dejando a los cultivos sin agua para el riego. Mientras tanto, en las megaciudades de primer nivel como Nueva Delhi, cada vez que cae la noche y llega la hora pico del uso de electricidad, que toda la ciudad se quede sin luz durante varias horas, se ha convertido en el programa obligatorio de cada noche. El calor abrasador del día sumado a los apagones de la noche despojan hasta el último fragmento de dignidad humana para sobrevivir. Y lo que realmente le está causando un dolor de cabeza a la India no es el calor en sí mismo, sino el estrangulamiento lento de la economía provocado por el calor. Cerca del 75% de la fuerza laboral de la India se dedica a trabajos al aire libre expuestos a altas temperaturas. La agricultura, la construcción, la logística y los vendedores ambulantes se ganan la vida bajo el sol abrasador. Pero el problema es que, cuando la temperatura supera los 40 o 50 grados, la eficiencia del trabajo humano al aire libre cae en picada. La exposición prolongada bajo el sol conduce fácilmente a golpes de calor, o incluso a insolaciones graves, y en casos severos, puede causar la muerte. No dormir bien por la noche afecta directamente el rendimiento al día siguiente. La eficiencia operativa de toda la sociedad está siendo devorada poco a poco por el calor. Lo más aterrador es la agricultura y la seguridad alimentaria. El calor continuo de 46 grados Celsius provoca que la temperatura de la capa superficial del suelo supere los 82 grados. Las raíces de algunos cultivos mueren quemadas directamente, y vegetales como tomates, chiles y cebollas ya están registrando reducciones masivas en la producción o pérdidas totales. La India es el segundo mayor productor de trigo del mundo, pero justo ahora, el trigo se encuentra en su etapa de llenado de grano. El calor extremo dejó las espigas de trigo secas y vacías, haciendo que la reducción de la cosecha sea un hecho consumado. La ruptura de la cadena de suministro de productos agrícolas está empujando el IPC de la India directamente al borde de perder el control. Los precios de los alimentos y las verduras se están disparando, y la inflación está haciendo que las clases más bajas tengan problemas incluso para alimentarse. De este modo, el calor comienza a formar un círculo vicioso desesperante. Los pobres no tienen dinero para comprar aire acondicionado. No tener aire acondicionado los hace propensos a golpes de calor. Mientras más sufren golpes de calor, menos pueden trabajar. Al no poder trabajar, se vuelven más pobres. Al final, el país entero queda atrapado en una trampa de pobreza por calor de la que es imposible escapar. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y McKinsey, este clima extremo le cuesta a la India una pérdida del PIB de hasta un 5,4% cada año, para una nación que se encuentra en una etapa crítica de industrialización, urgida por transformar su bono demográfico en beneficios económicos. El calor se está convirtiendo en el obstáculo económico más letal e invisible. Muchos siempre piensan que como la India está rodeada por el mar en 3 lados, debería ser bastante fresca, pero la realidad es exactamente lo contrario. El calor húmedo a lo largo de la costa eleva aún más la sensación térmica, haciendo que el sudor empape tu cuerpo sin poder evaporarse. Mientras tanto, el vasto interior carece de un sistema efectivo de disipación de calor y de cobertura vegetal. Así que este país está sufriendo simultáneamente un golpe de 4 lados: alto calor, alta humedad, escasez de energía y deficiencia en infraestructura. El agua aquí ya está hirviendo y agitándose. Al tiempo de la India realmente ya no le queda mucho.